Ella fingió la felicidad durante una década, construyendo un hogar de vidrio y promesas silenciosas. Pero la factura llegó en forma de una risa de madre y una silla vacía. Si alguna vez has sentido que tu corazón fue desalojado sin previo aviso, dale me gusta a esta historia y suscríbete para saber cómo Elena recuperó su lugar en el mundo, aunque ya no fuera a su lado. 12 años. 12 años es un tiempo ridículo para resumir en una sola palabra. No eran solo 7 años de matrimonio y los 5 años vertiginosos que lo precedieron. Eran 12 años de historia compartida, de la construcción meticulosa de una vida que, vista desde fuera, brillaba con el barniz pulido de la perfección. Elena se había casado con Gabriel cuando ambos eran apenas adultos, con la inocencia y la certeza brutal de quienes creen que el primer gran amor es, por definición, el último. Él era su universo. Era el chico de las cicatrices en las rodillas y los sueños ambiciosos, el que le había enseñado la diferencia entre la lujuria y la intimidad. El recuerdo era tan vívido que a veces le dolía la piel. Tenían 20 años, el aire olía a tierra mojada después de una tormenta de verano, y la habitación rentada en la costa se sentía como el único lugar seguro en la tierra. Fue la noche en que Elena dejó de ser una niña, entregándole a Gabriel no solo su cuerpo, sino la llave de su futuro. Solo seremos tú y yo, Elena, siempre, le había susurrado, y esa frase se había convertido en el mantra silencioso que ella había repetido cada mañana al despertar, incluso cuando la rutina y el éxito financiero de Gabriel comenzaron a interponerse. La casa que compartían ahora no olía a tierra mojada, olía a roble viejo, a cuero caro, y al vino tinto de Burdeos que Gabriel insistía en servir en las cenas familiares. Era una casa grande, fría en su magnificencia, una fortaleza de mármol y vidrio que Elena había llenado con el calor de su presencia, con la gestión de las fiestas, con la atención a cada detalle que Gabriel, un empresario en ascenso, no tenía tiempo de notar. Ella era la arquitecta invisible de su éxito. La tensión, sin embargo, se había estado acumulando como el polvo fino en una estantería que nadie toca. Era sutil, una serie de microagresiones que ella racionalizaba como el estrés del trabajo. Gabriel había dejado de verla. Sus ojos, antes llenos de esa intensidad de 20 años, ahora la atravesaban, buscando algo más en el horizonte, o simplemente la ignoraban. Pero esa noche, la noche del desastre, el aire no era de indiferencia, sino de expectación. Era una cena formal, de esas que doña Beatriz, la madre de Gabriel, exigía una vez al mes. Elena había pasado todo el día coordinando, asegurándose de que el chef preparara el cordero a la perfección, y que las rosas en el centro de la mesa fueran exactamente del color que doña Beatriz aprobaba, un borgoña profundo, casi negro. Elena se sentó en su lugar habitual, a la derecha de Gabriel, sintiendo el frío gélido del respaldo de la silla de caoba contra su vestido de seda. Todo estaba impecable, desde la plata pulida hasta la forma en que el candelabro reflejaba la luz sobre la copa de cristal. Doña Beatriz estaba sentada frente a ella. Era una mujer que podía juzgar una vida entera con solo un movimiento de su ceja. Siempre había habido una fricción silenciosa entre ellas, la suegra viendo a Elena como una intrusa plebeya que había robado a su precioso hijo. Pero esta noche, doña Beatriz no miraba con desaprobación, miraba con un regocijo escalofriante, como si estuviera esperando el telón de un espectáculo que ella misma había escrito. Gabriel, inusualmente taciturno, jugaba con el borde de su servilleta. Parecía tenso, pero no por el estrés de un negocio. Parecía el nerviosismo de alguien a punto de deshacerse de una carga pesada. El silencio se estiró, haciéndose denso, casi irrespirable, incluso con el murmullo de fondo de los sirvientes en la cocina. Elena intentó romperlo, forzando una sonrisa. «El cordero está exquisito, cariño. ¿Verdad, madre?», preguntó Elena, dirigiendo la pregunta a doña Beatriz, buscando una chispa de normalidad. Doña Beatriz simplemente sonrió, una mueca fina que nunca llegaba a sus ojos. Gabriel levantó la cabeza. Sus ojos, cuando finalmente se encontraron con los de Elena, estaban vacíos. Era la mirada de un extraño que acaba de irrumpir en tu casa, no la de tu esposo. «Elena», comenzó Gabriel, y la forma en que pronunció su nombre fue diferente. Un sonido seco, definitivo, como la puerta de una celda cerrándose. «Necesito que hablemos». Ella sintió que el aire se congelaba en sus pulmones.
No era el momento para una conversación seria. No en la mesa, con doña Beatriz como testigo silencioso. ¿Podemos esperar a que termine la cena, Gabriel? Hay postre, intentó ella, su voz sonando demasiado aguda. Él no la dejó terminar. De hecho, ni siquiera la miró. Sus ojos estaban fijos en la silla vacía, la silla auxiliar que el servicio siempre dejaba a la izquierda del anfitrión. Tu lugar ya no está aquí, Elena, dijo, y la voz era tan baja que apenas superaba el tintineo de un tenedor, pero contenía la fuerza de una explosión. Este lugar está ocupado, solo para la verdadera familia. Elena se quedó inmóvil. El calor del cordero se disipó. El vino en su copa parecía gelatina. Ocupado. Verdadera familia. Ella buscó una explicación racional. Una broma de mal gusto. ¿Estaba hablando de su hermana? ¿Su tío? No. La familia de Gabriel siempre había sido él y doña Beatriz. ¿Y ella? ¿De qué estás hablando, Gabriel? Yo soy tu familia. He sido tu familia durante 12 años. Esta es mi casa. Las palabras le salieron como fragmentos de vidrio, con una desesperación que intentó ocultar con dignidad. Y entonces sucedió. El golpe de gracia. La confirmación de que no era un malentendido, sino una sentencia. Doña Beatriz, frente a ella, cubrió su boca con la mano enguantada y soltó una risa. No fue una risa de alegría, fue una risa de triunfo, un sonido cruel y hueco que resonó en el comedor, rebotando en los espejos y los cuadros de arte caro. Era la risa de alguien que acaba de ganar una guerra larga y agotadora. Elena se giró hacia Gabriel, buscando la disculpa, la atenuación, la negación del horror que su madre acababa de validar. Pero él solo se encogió de hombros, su expresión ya endurecida con la fría resolución de un verdugo. Estás equivocada, dijo Gabriel, con una calma que la destrozó más que cualquier grito. Y no ha sido tu casa por un tiempo. Ha sido una conveniencia. Hay alguien más. Alguien que sí encaja aquí. Alguien que está embarazada. El aire se salió de los pulmones de Elena. La silla de caoba, tan firme hacía un momento, de repente se sintió inestable. Embarazada. La palabra se clavó en su mente, no como una revelación, sino como un martillo que destrozaba el templo que ella había tardado una década en construir. Ella no podía hablar. La garganta se le había cerrado con un nudo de incredulidad y dolor físico. Este es el hombre. Este era el hombre al que le había dado su primera vez bajo las estrellas, en esa cabaña de playa, con promesas de eternidad. Este era el hombre que había llorado en su hombro cuando su padre murió. Este era el hombre por el que había sacrificado sus propios sueños de carrera para apoyar los de él. Y ahora, con una frialdad clínica, estaba desmantelando su existencia ante el testimonio gozoso de su madre. Se levantó de la silla, sus movimientos lentos, como si estuviera caminando bajo el agua. El vestido de seda se sentía pesado, una armadura inútil. ¿Estás bromeando? Su voz era un susurro roto. Gabriel no levantó la mirada. Estaba estudiando la veta de la mesa de caoba. Los papeles están listos. Mi abogado te llamará mañana. Es un acuerdo generoso, considerando que nunca tuvimos hijos y que todos los bienes fueron adquiridos bajo mi empresa. Nunca tuvieron hijos. No porque ella no quisiera, sino porque él siempre había dicho: esperemos a que mi imperio esté seguro, mi amor. No quiero que nada te distraiga. Ella había esperado. Ella había creído. Elena sintió un temblor que le recorría el cuerpo. La mesa, las flores, el rostro sonriente de doña Beatriz, todo se volvió borroso. El único punto nítido era Gabriel, su perfil de traidor. Me perdiste la virginidad, murmuró Elena, la frase resonando con la intimidad profunda y brutal del recuerdo, una acusación que debía penetrar su coraza. Gabriel finalmente la miró, y en esa mirada no había ni remordimiento ni culpa. Solo había molestia, la irritación de alguien a quien le recuerdan un recibo viejo y ya pagado. Elena, por favor, hace 12 años, no seas melodramática. Eso no te da derecho a una parte de mi vida actual. Esto es sobre el futuro, dijo, señalando la silla vacía, que ahora parecía una figura espectral de la mujer que venía a ocupar su lugar. El futuro. Un futuro que no la incluía. En ese momento,
Elena no sintió ira. Sintió una claridad helada. El amor había muerto, sí. Pero la Elena que era arquitecta de la vida de Gabriel también había muerto. Y de sus cenizas nacía algo nuevo, algo feroz. Ella tomó su copa de vino. El Burdeos, ese color borgoña que tanto le gustaba a doña Beatriz, se sentía pesado en su mano. Doña Beatriz sonreía, esperando la histeria, las lágrimas. Pero Elena no lloró. Lentamente, con una calma aterradora, alzó la copa y la vació sobre la cabeza de Gabriel. El vino tinto se escurrió por su cabello, por su traje de diseñador, goteando sobre la mesa de caoba pulida. El efecto fue inmediato. Gabriel se levantó de un salto, una mezcla de sorpresa y furia. Doña Beatriz gritó, un chillido agudo de horror ante la profanación de su cena perfecta. «¡Estás loca!», siseó Gabriel, limpiándose los ojos con la mano. Elena, bañada en la luz del candelabro, sintió el poder de la destrucción. Era la única forma de purificar esa traición. «No, Gabriel», dijo, su voz firme por primera vez en la noche. «Loca fui por creerte, y por dejar mi vida en esta silla. Pero tu futuro no va a ser tan limpio como esperas. Me prometiste siempre. Y por ese siempre vas a pagar». Se dio la vuelta, ignorando el caos, sintiendo el frío mármol bajo sus pies descalzos. Dejó atrás no solo una silla, sino una década de mentiras. Salió de la fortaleza de vidrio, dejando que la risa de doña Beatriz se ahogara en el eco de la puerta al cerrarse. Y mientras caminaba hacia la calle bajo la noche oscura, supo que su historia viral no sería sobre el dolor, sino sobre la venganza fría que se sirve mejor cuando la casa del traidor está en llamas. Ella había perdido su inocencia con él. Ahora, él perdería mucho más. El aire de la noche la golpeó como una cachetada. Frío, real y completamente vacío de las promesas que se habían cocinado a fuego lento dentro de esa casa de caoba. Elena caminaba sobre el asfalto, el vestido de seda pegado a su piel, una bandera roja de humillación. No tenía cartera, no tenía llaves, no tenía teléfono. Solo la claridad de un futuro que se había evaporado como el vapor de una taza de té. Esa era la ironía brutal. Había pasado una década planeando la decoración de su vida con Gabriel, preocupada por la simetría de los cojines y el origen del arte. Y de repente, no le quedaba ni un solo objeto que pudiera llamar suyo, excepto la memoria, ese puñal helado que ahora se dedicaba a perforar su pecho. Se detuvo en la esquina, bajo la luz parpadeante de una farola. Se llevó la mano al pecho, no por dolor, sino por la extraña sensación de vacío. Este es el hombre. Pensó en la primera vez. No como un acto, sino como un pacto. Ella tenía 18 años. El mundo era una acuarela de posibilidades. Él, 4 años mayor, ya era un hombre de negocios en ciernes, con esa ambición voraz que ella había confundido con pasión. Recuerda el olor a sal y arena de esa noche en la costa. Sus dedos entrelazados, la respiración acelerada. Gabriel le había susurrado promesas en la oscuridad. Cada palabra una ancla que ella había aceptado de buena gana. Recuerda la intensidad de sus ojos, fijos en ella, prometiendo que ella sería su única confidente, su única socia, la única mujer que vería su alma desnuda. Esa noche no fue solo sexo. Fue la entrega de su futuro. Ella le había dado su inocencia, y él había aceptado el regalo con la solemnidad de un rey recibiendo un tributo. Ahora, ese tributo era irrelevante. El recuerdo se estrelló contra la realidad de la mesa de caoba, del vino derramado, del rostro de Gabriel distorsionado por la molestia. No era rabia, era molestia. Esa era la peor traición. Él no la odiaba, simplemente la había superado, como se supera un estilo de moda o un coche viejo. Necesitaba un lugar seguro, y necesitaba su teléfono. Vio un taxi acercándose y levantó la mano. Cuando se sentó en el asiento trasero, el olor a ambientador barato la golpeó, un contraste grosero con la pulcritud perfumada de su antigua vida. «¿A dónde vamos, señorita?», preguntó el conductor. «A un hotel», dijo Elena, la voz aún áspera por el grito ahogado. «Uno, que pueda pagar con mi tarjeta virtual. Necesito un ordenador». El conductor, sin preguntar más, asintió y arrancó. Mientras el coche se movía por las avenidas iluminadas, Elena se permitió un momento de pánico helado.
Gabriel había mencionado el acuerdo generoso. Generoso para él, por supuesto. Ella había confiado plenamente en él, en la promesa de que lo nuestro es de los dos. Nunca había revisado las cuentas, nunca había insistido en una carrera propia, porque él siempre la había tocado con esa mirada de adoración que la hacía sentir más importante que cualquier CEO. Esa era la tensión que la había mantenido atrapada. La tensión entre la admiración que sentía por su éxito y la profunda intimidad que él le hacía creer que solo compartían. Recordó una cena de negocios hace solo 6 meses. Gabriel, en la cabecera de la mesa, la había buscado con los ojos. Un rápido, casi invisible, roce de contacto visual. Un guiño de complicidad. Tú y yo, contra el mundo, decían sus ojos. Y ella, como siempre, había sonreído, sintiéndose la dueña silenciosa de su imperio. Ahora entendía ese toque. No era amor, era marcaje. Era la forma en que un dueño se asegura de que su posesión esté visible y quieta. La rabia, que hasta ahora había sido una chispa, comenzó a crecer, alimentada por la humillación. Gabriel había calculado cada movimiento, cada palabra. Tu lugar no es más aquí. Ese lugar está ocupado, solo para la familia de verdad. La familia de verdad. ¿Y ella? Ella era el borrador, el capítulo que se salta. Al llegar al hotel, un edificio moderno y anodino, Elena usó los pocos billetes que llevaba en el bolsillo del vestido para pagar el taxi y la habitación. Una vez dentro, se enfrentó al espejo. El vino tinto había dejado una mancha oscura en el hombro de su vestido. Parecía sangre. La sangre de su vida anterior. Se sentó frente al pequeño escritorio de la habitación y encendió el ordenador. Sus manos temblaban, pero su mente estaba extrañamente aguda. Lo primero era la seguridad. Lo segundo, la información. Intentó acceder a las cuentas bancarias conjuntas. Acceso denegado. Intentó acceder a su correo electrónico de respaldo. Contraseña cambiada. Gabriel había sido quirúrgico. En el tiempo que ella tardó en arrojarle el vino, él ya había cerrado todas las puertas. Pero había un cabo suelto, siempre lo hay en las historias de traición. Recordó el nombre del abogado que Gabriel había mencionado. Un nombre que había escuchado en una conversación telefónica casual hacía semanas, cuando él pensó que ella no escuchaba. Hable con Fuster. Dígale que acelere el trámite de la reestructuración de activos, le había dicho a su asistente. Elena tecleó el nombre de Fuster en el buscador. Y allí estaba. Un despacho de abogados especializado en fusiones y adquisiciones. Y lo que llamaban discretamente gestión de patrimonios sensibles. Mientras leía los detalles, supo que Gabriel no solo la estaba dejando por otra mujer. Él estaba orquestando una maniobra financiera masiva que la dejaría no solo sin marido, sino sin recursos para luchar. La generosidad era una ilusión legal para evitar un litigio mayor. La tensión en su mandíbula se hizo insoportable. Él no solo quería su silencio, quería su completa aniquilación económica. Justo en ese momento, su teléfono de trabajo, un aparato antiguo que usaba para sus proyectos de caridad y que había dejado inexplicablemente en el bolsillo interior de su abrigo, vibró. Lo había recuperado del maletero de su coche la semana anterior. Gabriel ni siquiera sabía que existía. Era un mensaje de texto. De doña Beatriz, su suegra. Espero que estés disfrutando de tu patético drama. La cena está arruinada, pero al menos ahora entendemos por qué Gabriel te estaba abriendo la puerta. Eres una vergüenza. Elena apretó los labios. La risa de su madre resonaba en su cabeza, un coro de burla. Respiró hondo. Este no era un divorcio, era una guerra. Y ella acababa de encontrar su primer arma, la invisibilidad. Ella no iba a contactar a su propio abogado de inmediato. Eso sería predecible. Eso le daría a Gabriel la señal de que estaba lista para la batalla legal. Tenía que ser más astuta. Tenía que atacar donde más le dolía. Y no era en la billetera. Todavía. Era en la fachada, en la imagen de perfección que él y su madre habían construido. Se levantó y se dirigió al baño. Abrió la ducha, sintiendo el vapor caliente envolverla. Mientras el agua limpiaba el vino tinto de su piel, pensó en la mujer que venía a ocupar su silla. La embarazada. La familia de verdad. La tensión se transformó en una determinación fría. Gabriel había perdido su virginidad bajo las estrellas, y ella había perdido su identidad en su sombra.
Pero la Elena que saldría de esa ducha no sería la esposa traicionada. Sería la arquitecta de su caída. Ella tomó la decisión más importante de la noche. No iba a buscar un abogado para un divorcio. Iba a buscar un hacker y un investigador privado. La venganza, pensó, no se sirve fría. Se sirve con precisión quirúrgica. Y se documenta para que el mundo la vea. Después de todo, era una escritora de historias virales de vida amorosa, aunque hasta ahora solo hubiera escrito en su mente. Era hora de escribir el capítulo más vendido de su propia vida. Y el protagonista traidor pagaría el precio por cada palabra de su dolor. Y él no vería venir el primer golpe hasta que su imperio de mentiras estuviera en ruinas. Ella salió de la ducha, la piel húmeda y el espíritu renovado, lista para cazar a los fantasmas que había dejado atrás. La silla de caoba estaba vacía, pero su lugar estaba a punto de ser ocupado, no por la nueva mujer, sino por la sombra vengadora de la antigua. Salió del baño, sintiendo el peso del agua caliente evaporarse de su piel y llevarse consigo la última capa de la esposa de Gabriel. Se vistió con ropa oscura y utilitaria, la clase de atuendo que la hacía desaparecer en la noche de la ciudad. Unos vaqueros viejos, una camiseta de cuello alto y una chaqueta de cuero que había rescatado de la parte trasera del armario. Era el uniforme de la guerrera, no el de la señora de la casa. La casa estaba en silencio, un silencio pesado y espeso, como la atmósfera antes de una tormenta de granizo. Gabriel y Beatriz, su madre, se habían retirado a sus respectivas salas, sin duda discutiendo cómo manejar la inminente crisis de relaciones públicas. Elena sabía que no estaban preocupados por su dolor, sino por la imperfección que ella había proyectado sobre su impecable fachada. Se deslizó por el pasillo. Cada tabla de madera bajo sus pies parecía crujir más fuerte de lo normal. Una banda sonora de traición. Llevaba consigo solo 3 cosas: las llaves del coche, su cartera con lo esencial y el teléfono desechable, el que él no conocía. Llegó al garaje. El aire frío y denso golpeó su rostro. Se subió a su coche, un modelo discreto que había elegido precisamente porque no gritaba riqueza, a diferencia del SUV alemán de Gabriel. Encendió el motor, pero no se movió de inmediato. Tenía que establecer el perímetro. Si Gabriel había logrado bloquear sus cuentas y cambiar contraseñas en cuestión de minutos, significaba que había estado planeando esto durante mucho tiempo. No iba a dejar cabos sueltos, y eso incluía asegurarse de que ella no pudiera moverse libremente. El corazón le latía con una mezcla de miedo y adrenalina pura. Era la misma sensación que sentía cuando se acercaba a la cima de una montaña rusa. El momento en que sabías que la caída era inevitable, pero aún no había comenzado. Abrió la guantera, buscando un viejo mapa de carreteras que guardaba desde hacía años. Una reliquia de sus viajes de juventud, antes de que la vida se volviera digital y predecible. Mientras sus dedos rebuscaban entre viejos recibos y bolígrafos secos, sintió algo inusual. No era papel, ni metal frío. Era plástico duro, pegado con cinta adhesiva de doble cara a la parte inferior del compartimento. Sus manos se detuvieron. Lo sacó. Era pequeño, no más grande que una moneda de 20 céntimos, pero con una pequeña luz LED parpadeando imperceptiblemente. Un rastreador GPS. La revelación no la sorprendió. La enfureció con una precisión gélida. No era una precaución de último momento. Era una prueba de que Gabriel la había estado monitoreando mucho antes de que la otra mujer entrara en escena, o al menos antes de que decidiera hacer pública su existencia. Él no confiaba en ella, y nunca lo había hecho. Ella no era su esposa. Era un activo en su cartera que necesitaba ser vigilado. Apretó el dispositivo en su puño hasta que sintió los bordes del plástico incrustarse en su palma. La tensión que había estado manejando desde la cena se concentró en ese punto, en esa pequeña y diminuta prueba de su encarcelamiento. Se quedó mirando el rastreador, y de repente, la escena de la traición y la risa de su madre se desvanecieron. Lo que emergió fue el recuerdo de la primera vez que se sintió controlada por él, aunque en ese momento lo había disfrazado de amor protector. Gabriel era 7 años mayor que ella cuando se conocieron en la universidad. Ella era una joven ingenua, brillante, llena de ideas salvajes sobre la escritura y el cambio social. Él era el estudiante de posgrado, pulcro, ambicioso. Él fue su primera vez, la primera vez que sintió ese fuego.
No tienes que preocuparte por nada, Elena. Yo me encargo de todo. Solo confía en mí. Le había dicho, no después de hacer el amor, sino después de que ella casi aceptara una beca en el extranjero que lo habría alejado de él. Lo dijo con esa sonrisa de conquistador que prometía un paraíso de seguridad. Y ella había confiado. Confió cuando él la convenció de dejar la escritura de investigación para dedicarse a sus proyectos de caridad menos estresantes. Confió cuando él la animó a cerrar sus cuentas de redes sociales porque el escrutinio público era agotador. Confió hasta que no le quedó nada propio, solo la sombra de su esposa. El rastreador era la prueba final. Él no solo quería su dinero, quería su obediencia total, incluso en su ausencia. Elena se inclinó hacia adelante y con las uñas rompió la cinta adhesiva que sujetaba el dispositivo. Lo arrojó al asiento trasero, sabiendo que la señal probablemente seguiría activa, pero al menos no estaría en el coche. Condujo lentamente fuera del garaje, asegurándose de que la luz exterior no delatara su prisa. No se dirigió al centro, ni a ningún lugar que frecuentaran. En su lugar, tomó la ruta hacia el antiguo distrito industrial, un laberinto de almacenes abandonados y fábricas reconvertidas. Necesitaba un lugar con wifi público y anónimo, algo que Gabriel nunca se molestaría en visitar. Se detuvo en un parque industrial que albergaba una cafetería de 24 horas, un lugar frecuentado por camioneros y trabajadores nocturnos. El olor a café rancio y diésel era un bálsamo para su alma tensa. Se sentó en un rincón oscuro, abriendo el teléfono desechable. No era un smartphone moderno. Era un dispositivo básico, perfecto para enviar mensajes cifrados. Su primer contacto no fue un abogado, sino Leo. Leo era un antiguo colega de sus días de escritura clandestina, un periodista tecnológico que ahora se dedicaba a la ciberseguridad y tenía un historial dudoso con la ley. Si alguien conocía a un investigador privado y a un hacker que operaran fuera del radar, era él. El mensaje fue breve y codificado, basado en un viejo código interno que solo ellos entenderían. El proyecto Beta necesita financiación urgente. Encontré el archivo fuente. Necesito un arquitecto y un ingeniero de demolición antes del amanecer. En el lenguaje secreto que habían usado para reportajes sensibles, Proyecto Beta era su vida personal, el archivo fuente era el rastreador, y la financiación era la ayuda. El arquitecto era el investigador privado, el ingeniero de demolición era el hacker. El silencio del teléfono se prolongó por unos agónicos 5 minutos. Elena sintió que cada respiración era demasiado ruidosa, que el café que acababa de pedir le quemaba la lengua. Estaba expuesta, vulnerable. Justo cuando estaba a punto de levantarse, el teléfono vibró. Demasiado tarde para financiación. El ingeniero está ocupado, pero tiene un aprendiz. El arquitecto es caro. ¿Tienes la llave maestra? La llave maestra era la prueba de la infidelidad, el detonante legal. Ella no la tenía, pero tenía algo mejor. El nombre del abogado, Fuster. La llave está en la caja fuerte de Fuster. Necesito que el aprendiz abra el candado. ¿Dónde nos encontramos? No te muevas. Te enviaré una ubicación en 15 minutos. Y Elena, usa un taxi. Deja el coche donde está. Él sabe que ese coche es tuyo. La última línea de Leo la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Gabriel no solo estaba rastreando el coche. Sabía que ella había salido, o al menos lo sospechaba. Había un nivel de escrutinio que superaba la paranoia normal de un marido infiel. Esto era el control de un hombre que estaba a punto de cometer un crimen financiero. Terminó el café de un trago. Si Gabriel esperaba que ella regresara a casa derrotada, estaba a punto de recibir una lección sobre la diferencia entre una esposa y una narradora. La esposa se queda. La narradora documenta y se venga. Se levantó de la mesa, dejando el coche en el aparcamiento del café como un señuelo. La tensión se había transformado en un enfoque láser. Ya no era la mujer traicionada, era la cazadora. Y el precio de su dolor se iba a pagar en la misma moneda con la que él había comprado su silencio. La destrucción de la imagen. Salió a la calle oscura, sintiendo el frío de la madrugada. Sabía que cada paso a partir de ese momento sería peligroso. Gabriel había cerrado todas las puertas, pero ella iba a quemar la casa para salir. Su teléfono vibró de nuevo. Una dirección.
Un bar de mala muerte en el corazón del distrito portuario. Un lugar donde los tratos se cerraban con un apretón de manos y sin testigos. Llamó al primer taxi que vio, dando la dirección con una voz tranquila y firme. Mientras el coche se alejaba del café, Elena miró por la ventana trasera, esperando ver la silueta de un coche siguiéndola. No había nada. Pero la ausencia de vigilancia visible era, paradójicamente, la señal más clara de que estaba siendo observada. Él era demasiado inteligente para una persecución de película. La silla de caoba estaba vacía, el lugar esperando a la nueva familia. Pero Elena sabía que su lugar no estaba en esa silla, sino en las sombras, escribiendo el guión de su venganza, palabra por palabra, mentira por mentira. La aniquilación de Gabriel no sería rápida, sería una novela por entregas. Y el primer capítulo se acababa de abrir. El taxi olía a tabaco rancio y a promesas rotas. El distrito portuario era un laberinto de almacenes de ladrillo y luces de neón parpadeantes. Un mundo tan ajeno a los mármoles fríos y los vinos añejos de su vida con Gabriel, que parecía un exilio. El bar, llamado El Ancla Rota, era exactamente el tipo de lugar donde no querrías encontrarte a las 3 de la mañana. Elena entró, sintiendo cómo el hedor a cerveza derramada y pescado le pellizcaba la nariz. La música de una vieja rocola luchaba por imponerse sobre el murmullo de voces ásperas. Había dos figuras esperando en una mesa al fondo, bajo una luz roja y enfermiza que hacía que todo pareciera un secreto a voces. Un hombre grande y silencioso, con manos que parecían haber levantado más peso que plumas, estaba sentado bebiendo algo turbio de un vaso corto. Este era el arquitecto. A su lado, una chica joven con gafas gruesas y el pelo teñido de un azul iridiscente, la mirada fija en una laptop que parecía demasiado avanzada para ese entorno. Ella era el aprendiz. Elena no se presentó. Simplemente se deslizó en el asiento frente a ellos. El arquitecto, cuya voz era tan grave como el motor de un barco, habló primero. El proyecto Beta. Leo me dijo que es urgente. Ella asintió, su corazón latiendo al ritmo de la rocola. El archivo fuente es el rastreador. Necesito que desaparezca. Y la llave maestra está con Fuster, el abogado. El aprendiz, sin levantar la vista de su pantalla que mostraba líneas de código verde sobre negro, comentó con una frialdad sorprendente. El rastreador es trivial. Su marido usa tecnología de nivel básico. Pensé que sería más ingenioso. Lo desactivé hace 10 minutos. Elena sintió un alivio fugaz, que murió instantáneamente cuando la chica levantó la vista. Sus ojos, detrás de las gafas, eran serios, casi compasivos. El problema no es el seguimiento, señora. El problema es la casa. La mención de la casa la golpeó con una fuerza física. Era el epicentro de su humillación, el escenario de la risa de su madre y la sentencia de muerte de su matrimonio. ¿Qué pasa con la casa? El arquitecto se inclinó, su aliento a menta y café fuerte. Gabriel no está esperando un divorcio, está planeando una liquidación. La semana pasada firmó los papeles para vender la propiedad a una corporación fantasma. Una venta rápida, por debajo del valor de mercado. Elena se sintió mareada. Había asumido que él quería la casa para su nueva familia, pero no a través de una maniobra financiera tan descarada. ¿Quién es el comprador? La chica tecleó algo rápidamente. Luego giró la pantalla. Elena vio un organigrama empresarial. Un laberinto de nombres de empresas ficticias y fideicomisos. En el centro, sin embargo, había nombres que conocía. Nombres que amaba odiar. La corporación fantasma se llama Hogar Verdadero, S.L. El director administrativo es su madre. Y la nueva mujer, Clara, está registrada como beneficiaria minoritaria. El universo de Elena se contrajo hasta convertirse en un punto de dolor punzante. No era un divorcio. Era una ejecución. Gabriel no solo quería su silencio. Quería hacerla pagar por cada año de su vida que él consideraba una pérdida, robándole su hogar y forzando a su madre a ser su cómplice. El comentario en la cena, que había parecido una crueldad emocional, era en realidad el anuncio de un fraude. Él no estaba reservando la silla para la familia de verdad, sino asegurándose de que la propiedad pasara legalmente a manos de esa familia mientras ella estaba distraída, o peor aún, antes de que pudiera impugnarlo. Elena no lloró. El dolor era demasiado profundo para las lágrimas.
se había solidificado en una determinación fría y dura. Necesito los documentos de la venta. Todo. Y necesito saber dónde está Gabriel ahora. El arquitecto ya había hecho su trabajo. Sacó un mapa garabateado. Fuster está en su ático en este momento, celebrando. Gabriel está con él. Probablemente cerrando los últimos detalles de la venta y brindando por su nueva vida. Elena se puso de pie. No había tiempo para planear un asalto legal a Fuster. Eso vendría después. Necesitaba un enfrentamiento, no físico, sino narrativo. Necesitaba que Gabriel supiera que el guión había cambiado. Usando el teléfono desechable, salió del bar, buscando la oscuridad y el silencio que necesitaba para su actuación. Marcó el número personal de Gabriel, un número que él solo usaba para llamadas importantes y discretas. Él contestó al tercer tono. Su voz era gruesa, llena de la satisfacción del triunfo y el whisky caro. ¿Quién es? Estoy ocupado. Elena se permitió una pausa. Una pausa dramática, perfectamente calculada para que el miedo se filtrara en el silencio. Soy la narradora, Gabriel. El aliento al otro lado se detuvo. El sonido de copas chocando y risas se interrumpió abruptamente. Elena, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo? Sé lo que hiciste con la casa, Gabriel. Sé lo de la venta, lo de mamá y lo de tu dulce Clara. Hubo un momento de silencio tan profundo que Elena pudo escuchar el pulso golpeando en sus propios oídos. Cuando él habló, su voz se había endurecido, despojada de toda pretensión de afecto. Ah, la niña tonta finalmente lo descubrió. ¿Y qué vas a hacer, Elena? ¿Llorar? ¿Contarle a tus amiguitas? La casa ya no es tu preocupación, cariño. Es la preocupación de la familia de verdad. Deberías estar agradecida de que no te haya dejado en la calle, aunque no te mereces ni eso. Su crueldad era un bisturí. Era el mismo hombre que, hace 20 años, le había susurrado promesas en un coche destartalado, pero ahora solo quedaba la cáscara del depredador. ¿Sabes lo que soy, Gabriel? Soy una escritora. Y tú te convertiste en mi material. Ella podía oír la sonrisa condescendiente en su voz. Tu material, claro. ¿Vas a escribir una novela sobre la pobre esposa abandonada? Nadie lo leerá, Elena. Tu carrera está muerta, como nuestro matrimonio. Ella se rió, una risa baja y auténtica que resonó en la calle desierta. Yo no escribo sobre el amor, Gabriel. Escribo sobre la verdad. Y tu verdad va a ser mi mayor éxito. Vas a ser la historia que se contará en cada periódico, en cada foro, en cada cena de la que me has excluido. Vas a ser el monstruo de mi próxima novela por entregas. La voz de Gabriel se elevó en un rugido sordo. Si te atreves a tocar mis negocios, mi reputación. Él no estaba preocupado por ella, sino por la destrucción de la imagen que tanto se había esforzado en construir. Ya lo hice. El primer capítulo acaba de salir. Y créeme, no es una historia de amor. Cortó la llamada, sintiendo el temblor en sus manos. Había lanzado el primer golpe. Él sabía que ella estaba fuera del tablero de juego, pero no sabía que ella ya había reclutado a un equipo de saboteadores. Regresó al ancla rota, donde el arquitecto y el aprendiz la esperaban. El aprendiz ya estaba imprimiendo documentos. Tenemos el rastro digital de las comunicaciones de Fuster con la corporación. Y tengo una idea para retrasar la venta. Un pequeño virus troyano en el servidor de la notaría hará que los documentos parezcan ilegibles durante al menos 48 horas. Elena asintió. Necesitaba esas 48 horas. Al arquitecto. Necesito que investigues a Clara. Todo. Desde el día que la conoció hasta hoy. Necesito encontrar la debilidad de Gabriel. El arquitecto tomó el mapa de Fuster. Te lo conseguiré. Pero esto es caro, Elena. El precio no importa. Solo quiero que el mundo sepa lo que hizo. Y quiero que él pierda todo, tal y como me lo ha quitado a mí. Salió del bar de nuevo, sintiendo un peso diferente. Ya no era una víctima huyendo. Era una fuerza de la naturaleza. Dejó el teléfono desechable en un cubo de basura. Su mensaje entregado. Mientras se dirigía a pie hacia la estación de tren más cercana, consciente de que Gabriel estaría moviendo cielo y tierra para encontrarla, pensó en el día en que le entregó su virginidad a ese hombre. Ese chico que prometía el mundo. Ahora, ese hombre había tratado de borrarla. Pero Elena sabía algo que él no. Una narradora no puede ser borrada.
Ella simplemente cambia de escenario. Y ahora, el escenario era el mundo, y la audiencia iba a presenciar la caída del héroe. La silla de caoba podía esperar a la nueva familia. Ella, la escritora, se había instalado en el centro del huracán. Y el capítulo 2 iba a ser explosivo. El temblor que había sentido al cortar la llamada no era de miedo, sino la reverberación de un golpe bien dado. Mientras caminaba por la noche, las luces de la ciudad borrosas por la humedad, Elena sentía la adrenalina abandonando su cuerpo, como un inquilino que paga el alquiler y se va sin dejar rastro. La cabeza, sin embargo, permanecía fría. Necesitaba desaparecer. Gabriel estaría furioso, su ego magullado, y su primera reacción sería la búsqueda brutal, la anulación total de la amenaza. Se dirigió a un tren regional, eligiendo una ruta que la llevaría a las afueras, a una ciudad dormitorio sin encanto, lejos de los códigos postales que ella y Gabriel habían compartido. Se sentó en el vagón vacío, mirando su reflejo en la ventana. No veía a la esposa traicionada, veía a la escritora que finalmente había encontrado su musa más oscura. El dolor más punzante no era la pérdida de la casa, ni siquiera la traición de Gabriel, que al final era predeciblemente masculina y vil. El bisturí que la desangraba era la risa de su madre. Su lugar no es más aquí. Ese lugar está ocupado, solo para la familia de verdad. Y mamá se había reído. Esa risa era el sonido más cruel del mundo, una nota desafinada que destrozaba la melodía de toda su infancia. No era solo que su madre se aliara con el dinero y el nuevo estatus de Gabriel. Era que, en el fondo, mamá siempre había visto a Elena como una extensión fallida de sí misma. Gabriel, con su éxito y su nueva mujer de pedigrí impecable, representaba la validación que mamá nunca había obtenido. Al reírse, mamá no solo la expulsaba de la mesa, la expulsaba de la historia familiar. Le estaba diciendo, sin palabras, que la virgen tonta que había entregado su única joya a un muchacho ambicioso había merecido este final. Y ahí estaba, el recuerdo que siempre regresaba, como un fantasma de lencería barata y promesas rotas. El coche. No era el primer coche de Gabriel, ni el más caro, sino un utilitario prestado, aparcado en una colina con vistas al puerto, donde las luces brillaban como diamantes falsos. Tenía 18 años y él 21. La noche era densa. El aire olía a sal y a juventud sin límites. Él no la forzó. Gabriel fue un maestro en la seducción desde el principio. Un hombre que sabía convertir la vulnerabilidad de una mujer en una ventaja. «Me amas, ¿verdad, Elena?» Su voz era ronca. Esa voz que aún la hacía temblar, aunque ahora fuera por repulsión. «Te amo, Gabriel». Ella lo había creído con una convicción que solo la primera vez puede invocar. «Entonces, demuéstramelo». Ella había temblado. No solo por el frío. Sabía lo que significaba. No era solo entregar su cuerpo. Era entregar su futuro, su identidad, su poder. En ese momento, en la oscuridad pegajosa del coche, Gabriel se convirtió en su universo. Y él lo había sabido. Había tomado la inocencia de Elena y la había guardado en su bolsillo, como una ficha para canjear más tarde por lealtad ciega. La escritora en ella analizó ahora la escena con desapego clínico. Él no le había quitado solo la virginidad, le había robado el derecho a elegir su propia narrativa de origen, y 20 años después, cuando ya no le servía, había intentado borrarla por completo. El tren se detuvo con un chirrido metálico. Elena bajó en una estación desolada, el aire frío y pesado. Encontró un motel de carretera, uno de esos lugares donde nadie pregunta el nombre ni el motivo de la estancia. El anonimato era su único lujo ahora. Se instaló en la habitación minúscula, el olor a desinfectante industrial picándole la nariz. Sacó su portátil y se conectó a una red Wi-Fi pública y poco fiable. Había lanzado el capítulo 1, la bomba inicial, un relato visceral y ligeramente ficcionalizado del fatídico encuentro en la cena, sin nombrar a nadie, pero con detalles tan íntimos de la silla de caoba y la risa de la matriarca, que el círculo social de Gabriel ya estaría hirviendo en especulaciones. Ahora venía la parte difícil. El capítulo 2. El juego de la escritora era la manipulación de la verdad. No podía simplemente exponer a Gabriel. Tenía que construir un villano tan fascinante que el mundo quisiera verlo caer.
Y para eso, necesitaba el gancho. Necesitaba a Clara. Tecleó sin pausa, el ritmo de sus dedos un martillo sobre el teclado. El depredador no caza solo. Necesita un cebo. La nueva esposa, la dama de hielo, pensó que había ganado el premio. Se equivocó. Ella no era la nueva reina, sino la celadora de una prisión de oro. Ella describía a Clara no como una víctima, sino como una cómplice de la ambición de Gabriel, alguien cuya perfección superficial debía esconder grietas profundas. Si Gabriel había usado a Elena para construir su base, ¿qué había usado para construir su techo? Clara, con su familia de alta sociedad y sus contactos empresariales. Se detuvo. El capítulo 2 debía ser la promesa de la verdad, no la verdad misma. Tenía que mantener a la audiencia, y a Gabriel, al borde del asiento. Se levantó y caminó por la habitación, releyendo las últimas líneas que había escrito. La tensión era palpable. Esto no era un melodrama de venganza, era una disección pública. Sacó un nuevo teléfono desechable y envió un mensaje codificado al arquitecto. Necesito los secretos de Clara en 48 horas. Su pasado, sus deudas, sus debilidades. Gabriel puede resistir la vergüenza, pero no la pérdida de su fachada. Clara es la llave a esa fachada. El arquitecto respondió con un simple emoji de diamante. El precio era irrelevante. Elena se dejó caer en la cama. El aprendiz ya había puesto en marcha el troyano, ganándole 2 días de respiro antes de que la venta de la casa se pudiera concretar legalmente. Esas 48 horas eran su campo de batalla. En ese tiempo, tenía que asegurar su financiación, obtener información devastadora y escribir el capítulo 3, el que aseguraría que la historia se volviera viral internacionalmente. Se dio cuenta de que, por primera vez en años, no estaba pensando en Gabriel como su marido, ni siquiera como su enemigo. Lo veía como un personaje, un antagonista defectuoso cuya caída era inevitable porque había subestimado a su narradora. El chico del coche, el que le había robado la inocencia, había muerto hace mucho tiempo, reemplazado por el hombre de negocios despiadado. Pero Elena, la mujer que había sido borrada, había renacido en el fuego de la traición. El aislamiento no era soledad, era concentración. Era la crisálida de donde emergería la verdadera fuerza. La silla de caoba podía ser el símbolo de la falsa familia. El teclado, sin embargo, era el trono de la verdad, y ella, la escritora, iba a reescribir su final, línea por línea, con tinta compuesta de dolor y pura rabia justificada. El mundo estaba esperando su próximo capítulo, y ella no iba a decepcionar a su nueva audiencia.